Deja de blanco. No, ya estoy grabando. Me decías que tuviste problemas con un ejercicio de lo de ayer. Sí, no comprendía un ejercicio. Ok, déjame ver entonces. Espérame, ¿dónde estoy? Compartir. Ok, ¿qué ejercicio? Bueno, ya estoy, dos cosas, ya estoy grabando. Bueno, para los que estén viendo, van a ver este video en YouTube. El día de hoy seguimos con la cuarta sesión de las tutorías para matemáticas. Hoy vamos a ver algunos temas de la parte de álgebra y la parte de geometría que no habíamos podido tocar por cuestión de tiempo en las tutorías anteriores. Okay. ¿Cuál era el ejercicio que te dejaba en duda? Ya quiero ver. No recuerdo. Ese sí. Espera. Creo que es uno de los últimos. Creo que ese es. ¿Cuál de los dos? Es el del ¿Este? cuaderno. El del cuaderno. El de la hoja y ese también. Esos dos en la misma página, esos dos me confunden. Ah, estos dos. Ok. Sí, esos dos. No, vamos a platicarlos por ahorita. La verdad no es una gran cosa. Ok, veamos qué es lo que está pasando. Ok, en este ejercicio de la hoja, a nosotros nos hablan que tenemos una hoja de papel cuadrada de 36 centímetros de longitud. Vamos a ver solo dónde está el lápiz. Okay. Tenemos una hoja cuadrada de 36 centímetros. 36. Como esto es un cuadrado, todos sus lados miden lo mismo. 36, 36 y 36. Chequen. Ahora a mí me dicen que esta hoja se dobla por la mitad. Se dobla así, de esta forma, para adentro. Si yo doblo esta hoja para adentro, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, cuando yo doble esa hoja para adentro, me va a quedar, perdón, me quedaría la siguiente figura, que sería un rectángulo. ¿Cuáles serían las dimensiones de este rectángulo? Bueno, este rectángulo tendría de largo, que es esta parte aquí, seguiría teniendo 36. Porque si se fijan, yo lo doblé hacia adentro perdón, yo doblé hacia adentro mi hoja. Entonces lo que doblé fue que esta punta, por ejemplo, la pasé a esta punta. Entonces, pero de largo yo no he tocado nada todavía. Okay, de largo yo no he tocado nada todavía. Por eso yo de largo, en este rectángulo, que es la forma que me queda al doblar esta hoja, tengo 36. Pero de largo, de ancho, ¿cuánto voy a tener? De ancho, sí, yo lo doblé a la mitad. Entonces yo voy a tener 18 de ancho. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que me dicen que la hoja se vuelve a doblar a la mitad. Solamente que ahora lo vamos a hacer hacia al lado. O sea, así. Esta punta, por ejemplo, va a pasar a esta punta. Entonces, yo ahora voy a volver a tener un cuadrado nuevamente. ¿Cuáles van a ser las dimensiones de ese cuadrado? Bueno, si se fijan, aquí de alto, de lo que aquí tenemos como 18, aquí seguirá siendo 18, porque no lo doblo hacia hasta adentro, sino que ahora va hacia el lado. Okay. ¿Qué es lo que se me va a cambiar? Bueno, lo largo, porque lo largo yo ahora como lo doblo a la mitad, vamos a tener, ya no va a ser 36, sino que va a ser 18. Entonces la respuesta correcta sería opción E, 18, bueno, una longitud de 18 en cada lado. No sé si le entendieron eso o tienen alguna pregunta. No, ya comprendí. Me faltó usar un poco más la imaginación y hacerlo. Ok. Sí, aquí un poco de la maña porque esto es maña a la larga de todo, a la larga. Un poco de la maña que ofrece, que tira el examen, que es como una pequeña trampita, es que solo les presenta
la figura como estaba al inicio y como está al final. No les presenta esta versión del medio, que es el rectángulo. Entonces, como solo les presentan estas dos figuras y les dicen que se dobló 2 veces por la mitad, cualquiera se va por el amague y dice que es 9 de un solo. Entonces, por eso es como en las estrategias que platicábamos el primer día, la importancia a veces hacer dibujitos que te pueden servir para ver qué es lo que está pasando. Ok, entonces veamos el segundo ejercicio que hablaba el compañero. El segundo ejercicio a mí me dice lo siguiente. Tenemos una pequeña figura y me dice, ¿cuál es el valor de los ángulos E más A en grados? Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, vamos a aplicar dos propiedades aquí de los triángulos, que quiero que recordemos de ayer. Ayer decíamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, es 180. Entonces, en nuestro caso, los ángulos internos son C, B y D. Entonces, C significa que C más B más D da igual a 180. Chequen. ¿Cuál es la otra propiedad que vamos a tener en cuenta aquí? Bueno, ángulos adyacentes en... Sí, ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. ¿Qué sucedía con los ángulos adyacentes? Bueno, que su suma daba igual a 180 también. ¿Y aquí cuáles son los adyacentes? E, D y A. Porque si se fijan, los tres ángulos están sobre una recta. Y al unirlos, se me forma una semicircunferencia. Que ya vimos que tiene una longitud de, bueno, una medida de 180 grados. Entonces, ¿cómo lo aplicamos aquí? Bueno, sería E más A más D, E más A más D, igual 180. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, si se fijan, ambas ecuaciones, por decirlo así, están igualadas a 180. Tanto C más B más D como E más A más D, las dos dan igual 180. Ok, como las dos me dan igual a 180, yo las puedo igualar a ellas entre sí. Entonces yo puedo poner tipo C más B más D igual E más A más D. Okay. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Porque ambas están igualadas al mismo número. Como ambas están igualadas al mismo número, lo puedo hacer. Imagínense que aquí es como sustituir. Si nos fijamos, es como que tomáramos que E más A más D vale 180 y lo que hago es que en esta primera ecuación de aquí, en vez de 180, pongo este lado de la ecuación. Es lo mismo, no hay ningún problema. Nosotros lo igualamos porque ellas van al mismo valor, a 180. Ok. ¿Qué vemos ahora en nuestras dos ecuaciones? Si nos fijamos, D está en ambos lados de la ecuación y está con el mismo signo. En ambos lados es signo positivo. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que nosotros la podemos cancelar. ¿Por qué la podemos cancelar? Bueno, porque si ponemos, por ejemplo, C más B más D, este lado de la ecuación, esta D de aquí yo la voy a pasar a restar. Está sumando, pasa a restar. Entonces me queda C más B más D menos D. Y D menos D, 0. Se me cancela. Igual, si yo esta D la paso aquí, va a pasar con signo negativo y se va a cancelar igual. Entonces yo por esa razón, yo lo puedo cancelar de un solo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué ecuación nos queda? Si fijas, nos queda C más B igual a E más A. ¿Por quién me están preguntando a mí? A mí me preguntan cuánto vale E más A. ¿Qué es esto? Y si nos fijamos, E más A está en uno de los lados de nuestra ecuación, que es este lado de aquí. Entonces, ¿a qué es igual E más A? Bueno, E más A es igual, si se fijan, a C más B. Entonces, nuestra respuesta correcta sería opción C, C más B. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Bueno, yo sí comprendí. Es que yo no lo veo de esa manera al principio cuando leo el ejercicio.
¿Será que Andy está explicando? Perdón, nuevamente estaba explicando con el micrófono apagado. Oh, mal. Perdón. Ok, ¿qué les decía? Que con este ejercicio que veo que hay alguien como que no le entendió todavía. Ok, si se fijan aquí tenemos un triángulo construido sobre una recta. Este triángulo, esta figura al menos se nos forman 5 ángulos. C, B, D, E y A. Ok, ¿cuáles son las propiedades que usamos? Suma de los ángulos internos de un triángulo. Y ahí nosotros aprendemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por eso nosotros vamos a ver que C más B más D, eso va a ser 180. Ahora, ¿cuál es la otra propiedad? Todos los ángulos construidos sobre una recta, a mí me van a dar 180. A los ángulos adyacentes. Entonces, si te fijas, aquí tengo E, D y A. Estos tres ángulos me forman un semicírculo. Por eso es que yo los puedo igualar a 180 también. Entonces, E más A más D es igual a 180. Ok, si te fijas ahora, tengo que ambas ecuaciones son igual a 180. Como ambas ecuaciones son igual a 180, yo las puedo igualar a ellas entre sí. Yo puedo decir que una es igual a la otra. Okay. Como ya tengo que una es igual a la otra, que es esta parte de aquí, ¿qué es lo siguiente que hago? Bueno, yo, como la D está presente en ambos lados, yo la puedo cancelar, porque al pasarle de un lado al otro se me va a restar y va a quedar en cero. Entonces yo la puedo cancelar. ¿Qué es lo que me queda ahora? C más B es igual a E más A. Ok. Entonces, si te fijas, a nosotros nos preguntan quién es E más A. Y E más A, vemos que tomando esta fórmula aquí, E más A, viéndola para este lado, E más A es igual a C más B, que son los valores de aquí. Todos estos valores nosotros no conocemos números exactos, pero sí sabemos que por propiedad es esto de aquí. Entonces, por propiedades sabemos que E más A, que es lo que nos están preguntando, tiene que ser igual a C más B, que son los otros dos ángulos internos de nuestro triángulo. Por eso la opción correcta es la opción C. Okay. No sé si les quedó más claro así. Sí, sí, ya comprendí. Ok, recuerden lo de estar tomando las capturas, por favor. Sí, ya la estoy tomando. Ok, gracias. Ok, alguien me decía el ejercicio 18, pero no sé si era aquí o en la guía. Si me... el que me pidió el ejercicio 18 es este o es otro de la guía. Porque aquí solo es como que pegué los ejercicios, no. Ese es, ok. No, este ejercicio es bastante fácil. Okay. Este ejercicio es bastante fácil, no tiene como mayor... bueno, tiene algún nivel. Entonces veamos qué es lo que tenemos aquí. Entonces nosotros nos dan una figura y nos hablan de las áreas de algunos rectángulos. Veamos qué áreas nos dicen a nosotros. A nosotros nos dicen la área del rectángulo BDHF. ¿Cuál es ese rectángulo? Bueno, es este aquí. BDHF. Cuando nosotros nombramos a una figura y vemos que solo están letras mayúsculas, se está refiriendo a los vértices, o sea, los puntos de esquina donde se encuentran las líneas. Entonces tenemos este rectángulo aquí, que es que a nosotros nos interesa. Ahí nos dicen que el área vale 60. Vamos a colocarlo bien solo. El área vale 60. Ok. ¿Qué más nos dicen a nosotros? Lo otro que nos dicen a nosotros es que el área del rectángulo ADHE es 96. Esa área, ese rectángulo es el rectángulo total, el mayor. Es todo esto de aquí. Y ahí nos dicen que el área vale 96. Ahora nos mencionan una tercera área, que es la del rectángulo ACGE. ¿Cuál es ese rectángulo? Es este aquí, ACGE.
Y esta área nos dicen que vale 48. Okay. Ahora nos preguntan por una cuarta área, que es la área del rectángulo AC, del rectángulo BCGF, que si se fijan es este rectángulo de aquí, este pedacito de aquí. Ese pedacito ahí es el rectángulo ACFG. Bueno, BCGF, perdón. Okay. Esa es la área que nosotros andamos buscando. Bueno, ¿cómo vamos a sacar esa área? ¿O cómo lo podemos sacar a nosotros? Bueno, si se fijan o si notaron, esta área es compartida entre el rectángulo morado y el rectángulo en rojo que puse aquí. Entonces, ¿cómo vamos a sacar este pedacito aquí para saber cuánto es? Bueno, vamos a restar del triángulo, bueno, el rectángulo morado, vamos a restar el valor del rectángulo rojo, simplemente. Porque uno superpone al otro. Entonces vamos a restar 60 menos 48 igual 12. Okay. Entonces, la área de mi rectángulo sería 12. ¿Cómo podemos comprobar si esto está cierto? Bueno, vamos a sumar las áreas de los tres rectángulos, a ver, y nos tiene que dar 96. Pero ojo, hay que tener un cuidado. El área que nos daban de aquí de 48 es de aquí a aquí, o sea que incluye nuestra área que acabamos de sacar de aquí, que vale 12. Entonces lo vamos a restar. 48 menos 12, 36. Significa que todo este pedacito aquí de AB vale 36. El pedacito de BAC, ya vimos que vale 12. Y el pedacito de CAD va a valer 48, porque le restamos también los 12 que sacamos para aquí. ¿Cuánto nos queda esto? 6 más 2, 8. 8 más 8, 16. Llevo 1. 1 más 3, 4. 4 más 1, 5. 5 más 4, 9. 96. ¿Ok? Si se fijan, nuestra área total, 96, es la misma que a nosotros nos dan del ejercicio. Entonces podemos concluir que nuestra respuesta es correcta. Opción B, 12. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Ok. Recuerden que estos valores que yo estoy colocando aquí son de las áreas que yo estoy sacando. A 48 y a 60. Yo le quité 12 a cada uno porque es la área de este pedacito aquí. Y recuerden que este pedacito aquí era compartido en ambos rectángulos y que la medida de las áreas que daban eran usando este pedacito de área. Pero cuando ya nosotros lo sacamos, yo por eso le resto 12 a cada uno de ellos, a 48 y a 60. Ok, bueno, creo que eso sería todo. Vamos a entrar de lleno con los temas que teníamos para hoy. Bueno, ayer nos quedábamos que íbamos a platicar sobre las áreas de rectángulos y cómo salían estas. Okay, ya vamos a ver. Okay, veamos. Ok,
Y vamos a platicar sobre los cuadriláteros. ¿Cómo funciona esto? Ok. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a hablar sobre los cuadriláteros. Los cuadriláteros van a ser todas aquellas figuras geométricas que tienen 4 lados y 4 ángulos. Ok, vamos a tener distintas formas en los cuadriláteros. No hay una sola forma definida, sino que hay distintas formas. Pero sí hay algunas características en común que van a tener todo cuadrilátero. Y las podemos leer aquí abajo. Es que tenemos 4 vértices, 4 lados, 2 diagonales y la suma de los ángulos internos. La suma de esos ángulos internos siempre va a dar 360. Esas son las características fundamentales en todo cuadrilátero. Ok. Tenemos algunos elementos del cuadrilátero, como ser 4 vértices, o ya saben que los vértices son las esquinas, para decirlo de alguna forma. Tenemos 4 lados unidos por vértices, tenemos 2 diagonales, tenemos 4 ángulos interiores y tenemos 4 ángulos exteriores. Ok, y los cuadriláteros en general los podemos dividir en dos grupos mayoritarios: paralelogramos y no paralelogramos. Los paralelogramos son cuadrados, rectángulos, romboide y rombo. ¿Qué tienen en especial estas figuras? Bueno, si se fijan, sus lados opuestos son paralelos. Este lado es paralelo con este lado es paralelo con este. Y así en rectángulo, en romboide y en rombo. Los lados opuestos son paralelos entre sí. Los no paralelogramos pues simplemente no cumplen esta condición. Sus lados no son solo tienen un par de lados paralelos, pero el otro par no son paralelos, sino que en algún punto al extenderlos se van a tocar. Okay. Ahora vamos a hablar un poquito de los polígonos. Bueno, un polígono regular va a ser una figura geométrica que tiene segmentos con una misma longitud. O sea, en un polígono todos sus lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos internos también tienen la misma longitud. Estos son los polígonos regulares. Ok, vamos a ver algunas partes de un polígono regular. Ok, en un polígono regular vamos a encontrar las siguientes partes: lado, vamos a ir resaltando aquí, lado, que va a ser cada uno de estos. Ok, vamos a tener vértices. Los vértices, ya hemos platicado, son las esquinas. No es algo que nos debe sorprender a nosotros. Los vértices son las esquinas. Ok, tenemos también un centro. El centro en un polígono regular es aquel punto que está a una misma distancia de cualquiera de los lados, de cualquiera de los vértices que se tiene. O sea, este centro aquí está a la misma distancia de este vértice como está a la misma distancia de este vértice. Ok, tenemos un radio. El radio nosotros vamos a conocerlo como el segmento que va desde el centro del polígono hacia uno de los vértices. Como ya les decimos, no importa qué vértice tomemos, el radio siempre va a ser el mismo. Bueno, la longitud entre el centro y uno de los vértices siempre va a ser la misma. ¿Okay? Ahora tenemos la apotema. ¿Qué es la apotema? La apotema es un segmento de recta que va del centro a la mitad de cualquier lado. Exactamente a la mitad. ¿Qué otra condición cumple esto? Bueno, la apotema es perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90 grados con la base del lado a la que está apuntando. Ok, también tenemos una diagonal. La diagonal es un segmento que une dos vértices sin que estos sean continuos, sino que son dos vértices separados. La línea que los une, dos vértices así, le llamamos diagonal, perdón. Y por último tenemos el perímetro. El perímetro, como ya vimos como platicamos un poquito creo en la figura geométrica, el perímetro es la suma de los lados de la suma de los lados de toda figura. Ok, y adelantando un poco a eso, como en un polígono, la suma de todos los lados tienen una misma medida, sacar el polígono se reduce a lo siguiente. Bueno, el perímetro. Perímetro va a ser igual al número de lados por la longitud del lado.
Por ejemplo, si yo saco un polígono, un pentágono, y un pentágono son 5 lados, y me dicen que cada lado mide 10. Entonces el perímetro de este pentágono va a ser 50. Y así será no importando qué polígono. Nosotros nos va a interesar número de lados y la longitud que tiene cada lado, porque como todos los lados miden igual, el perímetro lo sacamos en este caso con multiplicando. O igual se puede ir sumando todo. Okay. ¿Hay alguna pregunta con esto? No, por el momento todo bien. Ok, vamos a continuar. Entonces nosotros nos vamos, dadas las condiciones que tienen los polígonos, las que ya les mencioné, las dos fundamentales, que la suma de sus lados, bueno, que todos sus lados tienen una misma medida y que todos sus ángulos internos también tienen una misma medida, vamos a encontrar que hay ciertas fórmulas que nos ayudan bastante. La primera fórmula va a ser cómo averiguamos cuál es la medida interna de los ángulos de un polígono. La medida interna de cada ángulo, de cada uno de los ángulos internos de un polígono. Ok, esa la vamos a sacar utilizando esta pequeña fórmula aquí, que es m, como la medida del ángulo, es igual a n menos 2. ¿A qué se refiere esto? N menos 2. Esto se refiere a que m es igual a n, que es el número de lados, menos 2 entre n, que ya sabemos que es el número de lados, por 180. Eso de ahí nos va a dar la medida de cada ángulo interno de cualquier polígono que nosotros conozcamos. Ok. Y si nosotros lo que nos interesa saber es la suma de los ángulos internos, la suma de la medida de los ángulos internos, tenemos esta fórmula aquí, que a nosotros nos dice que S, que como la suma de los lados, es igual a n menos 2, n ya vimos que es el número de lados, por 180. Ok, y aquí abajo tenemos un pequeño ejemplo. A nosotros nos piden como primera parte sacar cuál es la medida en grados de cada uno de los ángulos internos de un pentágono. Ok, un pentágono son 5 lados, ya vemos. Entonces tenemos n igual a 5. Ok, entonces tomamos la fórmula y sustituimos. M es igual a 5 menos 2 entre 5 por 180. 5 menos 2 es 3, entonces tenemos 3 quintos por 180. Y eso me da 108. Entonces significa que la medida de cada ángulo interno en un pentágono vale 108 grados. Ok. Entonces, si queremos averiguar cuál es la suma, podemos usar la fórmula que tenemos aquí de un solo. ¿Cuál es el valor de la suma de los ángulos internos de un pentágono? Nuevamente, pentágono, 5 lados, o sea, n igual a 5. Entonces tengo S como la suma igual a 5 menos 2, esto es 3, por 180. Y esto igual a 540. Chete. Igual, si se fijan, estos dos datos son mutuamente relacionados. Porque si yo tengo uno, prácticamente tengo el otro. Por ejemplo, si a mí solo me diera cuál es la suma de los ángulos internos de un pentágono y me dijeran que es 540 y me preguntaran cuánto mide cada ángulo interno, bueno, lo que yo tendría que hacer nada más es este 540 dividirlo entre 5, que es el número de lados que se tiene, y que el número de ángulos que se tiene, y me saldría 108. Igual, si solo me dieran la medida de uno de los ángulos, para sacar la suma, solo tendría que multiplicar por el número de lados que se tiene, y nada más. No hay mayor complicación en eso. ¿Alguna pregunta?
No, de mi parte no. Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Ahora vamos a entrar, bueno, vamos a ver cómo sacamos perímetro y área de un polígono regular. Bueno, sobre el perímetro ya habíamos platicado. El perímetro en un polígono regular solo va a ser el número de lados multiplicado por la longitud de cada lado. En este caso, vamos a tener n por L, siendo n el número de lados y L la longitud de cada lado. Ok, ¿cómo vamos a hacer para el área de un polígono? Bueno, la área de un polígono va a ser igual a el perímetro multiplicado por la apotema entre 2. Ok, y si nosotros, pero a partir de esta fórmula, nosotros podemos despejar para los dos valores. Si yo tengo esta fórmula, yo puedo despejar para averiguar quién es la apotema o para averiguar quién es el perímetro del ángulo. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Digamos que yo quiero sacar, averiguar, lo voy a dibujar. Digamos que yo tengo un hexágono. Un hexágono. Y a mí me dicen que la longitud de cada lado es 7 y la apotema mide 5. Ok. Primer paso, calcular perímetro. Perímetro, vimos que es número de lados por longitud de cada lado. Entonces yo voy a tener perímetro igual n, número de lados, aquí tenemos 6 lados, porque es un hexágono. Longitud de cada lado, ya vimos que es 7. Entonces el perímetro sería igual a 42. Cheque. Ahora nosotros vamos a sacar el área y sería área igual a perímetro por apotema entre 2. ¿Cómo nos quedaría esto? Perímetro 42, apotema 5 entre 2. Hacemos esta pequeña multiplicación. 42 por 5 es 210. Sí, 210 entre, entre 2. ¿Cuánto me va a quedar esto? 210 entre 2 es 105 unidades cuadradas. Entonces ya vimos que aquí sacamos perímetro y el área para este polígono sería 105 unidades cuadradas. Ok. ¿Cuándo vamos a aplicar esta fórmula para apotema o para perímetro? Bueno, dependiendo de lo que me den. Si a mí me dan área y me dan perímetro, yo puedo sacar quién es la apotema. También, si a mí solo me dan área y apotema, yo puedo calcular quién es mi perímetro. Y no va a haber mayor problema. Okay. ¿Les quedó claro esta parte? Sí, todo bien. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a ir avanzando con los demás temas. Ok, entonces ahora nosotros vamos a hablar de círculo y circunferencia. Ok. Círculo y circunferencia son dos conceptos que por lo general se suelen utilizar como sinónimos, pero vamos a ver que hay algunas diferencias entre ellos. Ok, la primera es que circunferencia, que es lo que tengo a mi lado, al lado izquierdo en la diapositiva. Circunferencia solamente es el borde del círculo. Vamos a decirlo así. Las circunferencias solo es todo este borde alrededor del círculo. El círculo en sí es como está, ya agrupa los puntos que están dentro de él. Las circunferencias solo son los puntos de borde. Elevado a la 2.
No había visto eso. Es del ejercicio que hizo anteriormente en el área. Ah, es que puse al cuadrado. Las unidades elevadas al 2, Sí, ¿sí? sí, sí. Las áreas, acuérdense, sí, la área siempre va a tener unidades al cuadrado. Sí, la área siempre va a tener. Miren, la longitud, cuando solo medimos algo, son unidades normales. Cuando ya calculamos la superficie de algo, son unidades al cuadrado. Y cuando nosotros calculemos volumen, van a ser unidades cúbicas. Pero no había visto ahí esa parte en el chat. Ok. Entonces hablamos que circunferencia solo es el borde, círculo es todo alrededor. Ok, entonces vean aquí, ¿qué nos va a interesar en un círculo a nosotros? Bueno, el punto centro nada más y el radio. El radio va a ser igual que en los polígonos, el radio va de el centro a cualquier punto del borde de la circunferencia. Ok, ¿qué pasa si nosotros extendemos, bueno, ¿qué es esta línea aquí? Esta línea que ustedes ven que va de Q a P, si se fijan, cruza el centro. Y esa línea a nosotros le vamos a llamar, cuando una línea cruce el centro de la circunferencia y vaya de un borde a otro, cruzando la circunferencia, le vamos a llamar diámetro. Y el diámetro va a ser igual, lo podemos dejar solo con D, el diámetro va a ser igual a 2 veces el radio. Okay. Va a ser importante que tengamos en cuenta, perdón, esta igualdad, que el diámetro es 2 veces el radio. Ok. Bueno, esos son, más o menos, estos solo son los conceptos que vamos a utilizar para lo que es calcular área, y vamos a ver otros datos de decir. Entonces, veamos, aquí les dejo unos conceptos de qué es circunferencia, qué es el círculo y cuál es la diferencia entre ellos. Ok, aquí se ve un poquito más a profundidad los conceptos. Vemos que tenemos el centro, el círculo, que si ustedes ven van del centro a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro, como les decía, va de un lado de la circunferencia al otro, pasando por el centro. Tenemos un sector circular. El sector circular se forma en la medida entre un radio y entre dos radios, por decirlo mejor. Y si ven, forma aquí como una suerte de ángulo. Los sectores circulares se miden como ángulos, más bien. Se dice que un sector circular tiene 45 grados, 25 grados y cosas así. Pero es algo que para la prueba no se estudia tanto. Ok, tenemos esta que si ustedes ven es una que dice tangente. Cuando se habla de línea tangente, es una línea que toca exactamente solo en un punto de la circunferencia o algún otro punto. La línea tangente solo cruza en un punto lo que está tocando. ¿Ok? Y a su vez tenemos estos otros dos conceptos aquí que son segmento y cuerda. La cuerda va de un lado a otro de la circunferencia, pero no pasa por el centro. Y el sector que queda atrapado entre la cuerda y la circunferencia se le va a llamar segmento circular. Okay. Igual, de aquí los conceptos que nos van a interesar son radio, diámetro, circunferencia y área. Nada más. Ok. Ahora tenemos esto, que es área y perímetro en un círculo. El perímetro en un círculo va a ser igual a 2 veces pi por r. Ese va a ser mi perímetro. El perímetro va a ser igual 2 veces pi por r. Si alguien no conoce, pi vale, pi es igual, pi es una letra del alfabeto griego y para nosotros representa 3.1415. 3.1415. ¿Y qué es pi? Se dirán ustedes. Bueno, solo como dato general, pi es el número de veces que el diámetro de cualquier círculo se utiliza para cubrir su circunferencia. O sea, pi nos dice que se necesitan 3.1415 diámetros en cualquier círculo para poder cubrir toda su circunferencia. Ok. Ojo aquí con esta fórmula del perímetro. Si se fijan, tengo 2R, 2 pi por R.
pero también lo puedo mover para que sea 2R por pi. ¿Quién decíamos que era 2R? Bueno, acuérdense que 2R, que nosotros decíamos que el diámetro era igual a 2R. A 2 veces el radio. Ok. Y vemos que aquí tenemos una pequeña fórmula para el área. El área para nosotros va a ser igual a pi por r al cuadrado. Nada más. Ok. Ok. ¿Dónde podemos hacer? Bueno, podemos hacer algún ejemplo corto sobre la área de un círculo. Área y perímetro. Entonces vamos a decir, digamos que vamos a tomar este círculo aquí, vamos a decir que tiene radio 7 centímetros. Ok, entonces vamos a calcular su perímetro primero. El perímetro vimos que es 2pi por r. Perímetro va a ser igual a 2 por pi, que es una constante, por r, que es 7. ¿Eso cuánto me va a quedar? Bueno, eso nos va a quedar como 28 nos tiene que quedar. 2pi por 7. Ah, perdón. Sí. Nos va a quedar como 43.98 centímetros. Ese va a ser el perímetro de nuestro círculo. Ahora vamos a ver el área. El área vimos que es pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. Entonces yo tengo aquí, y voy a tener pi por r al cuadrado. R en este caso es 7. Entonces yo voy a tener 7 al cuadrado es 49 por pi. Eso a mí me da como 153.93 centímetros cuadrados. Y aquí, así hicimos el cálculo de perímetro y área perímetro y área de un círculo. Ok, pero ¿qué pasaría si a nosotros nos dan el diámetro? Por ejemplo, a nosotros nos dijeran, por ejemplo, lo siguiente. De Q a P mide, pongámosle 8 centímetros. De Q a P. Entonces me preguntan calcular la circunferencia y área de este círculo aquí. Ok, ¿qué es Q a P a T? Perdón. Sí. ¿Qué es de QAT? QAT a mí me dicen que son 8 centímetros, pero ¿qué es lo que engloba dentro de este círculo? Pues si se fijan, es un segmento que va de un extremo del círculo al otro lado, cruzando con el centro. Y eso nosotros decimos que es el diámetro. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, aquí tenemos el diámetro. El diámetro, ¿qué es lo que significa? El diámetro nosotros nos decían que era 2 veces el radio. Ok, y si el diámetro es 2 veces el radio, entonces el radio es dividir el diámetro entre 2. El radio siempre va a ser la mitad del diámetro. Ya podemos hacer esto. Entonces, calculando, vamos a tener el diámetro vale 8. Entre 2, voy a tener que R, que va a ser mi radio del círculo, mide 4 centímetros. Y ya conociendo cuál es mi radio, solo me queda sustituir. Nada más. Tomaría mi fórmula de perímetro, 2pi por r al cuadrado, y sustituyo. 2pi r que vale 4. Y eso me daría a mí 25.13. Y para la área, ¿cómo me quedaría? Bueno, para la área vemos que es pi por r al cuadrado. Y eso sería igual a pi por 4 al cuadrado. Y eso sería 50.26 centímetros al cuadrado. Ok. Esos son los dos casos que nos pueden presentar con los círculos. Que nos den radio de un solo o que nos den diámetro. Ya vemos el diámetro. Para sacar el radio, si nos dan el diámetro, solo es dividir el diámetro entre 2. Nada más. No hay mayor problema con eso. ¿Hay alguna pregunta con esto hasta ahorita? No.
le entendí. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, lo otro que nos va a interesar son las áreas de las figuras geométricas básicas. Entonces tenemos la área de un triángulo, área de cuadrado, rectángulo, rombo, romboide y trapecio. Ok, estas áreas a ustedes se las ponen en el folleto de la prueba. A ustedes les van a aparecer estas fórmulas para las áreas conocidas, las áreas sencillas. Pero siempre es importante que las conozcan desde antes para saber más o menos cómo utilizarlas. Ok, entonces vemos aquí que la área de un Ok. triángulo. Sí, dime. Andy, entonces, ¿la fórmula del círculo también van a estar ahí o no? Sí, ahí les Porque tenía pensado aparece. estudiarme las fórmulas. No No, es, sabía que aparecía. estas fórmulas así sencillas les aparecen en el folleto. Las sencillitas ahí se las ponen para que Sí. ustedes no tengan mayor complicación. Pero es Ah, recomendable que las conozcan bueno. antes para saber cómo trabajar con ellas. Y no lleguen ahí y ustedes no sepan ni qué Sí, representa cada letra. Ok, entonces la área de un sí, sí, triángulo, el perímetro en toda figura geométrica siempre va a ser solo la suma de sus lados. Nada más. Ok, ¿y qué pasó con la área? Bueno, la área en un triángulo podemos ver que es base por altura entre dos. Ok, en un cuadrado como es un cuadrilátero, aquí el área sería base por altura. Pero como aquí en un cuadrado todos los lados son iguales, es a al cuadrado. La fórmula en un rectángulo, base por altura. En un rombo, diagonal mayor, diagonal menor, entre dos. Romboide, base por altura igual. Y en un trapecio es la base mayor, base menor, entre 2 multiplicado por la altura. Todas estas fórmulas les vienen. Okay. Ok, veamos qué más vienen qué más sucede con las áreas. Bueno, esto de calcular áreas me imagino que no es tan complicado para ustedes. Solo aquí es usar la fórmula. No hay mayor problema. Donde sí necesitamos un análisis es en las figuras, en las áreas sombreadas. ¿Qué son las áreas sombreadas? Las áreas sombreadas es cuando superponemos dos o más figuras entre sí y hay que averiguar cuánto vale el área en cada una. Ok. ¿Cuál es el consejo aquí? Bueno, el primer va a ser como observar bien la figura, ver qué figuras la forman a ella y luego pedacearla en las figuras ya conocidas y luego vamos a ver si es una resta o una suma lo que merita. Ok, veamos este primer ejemplo aquí. Ok, quiero que me digan qué formas ustedes ven, qué formas conforman esta figura. la D parece un círculo. No, esta que le señalé Parece un aquí, círculo, sí. ¿qué figuras ¿Cuál? ustedes ven ahí? Un cuadrado. Sí, ok, hay un Ah, cuadrado ¿cuál y hay esta? un círculo adentro. Ok, a Ah, mí me sí, piden esta sí. calcular el área sombreada. Si ustedes ven el área sombreada, solo son los bordes de mi cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, lo que voy a hacer aquí es primero sacar el área del cuadrado, luego voy a sacar el área del círculo y luego voy a restar. Porque si se fijan, es como que el área del círculo fuera como una especie de molde que me le está quitando área al cuadrado. Y es ahí donde yo tengo que calcular cuánto es lo que me sobra en estos pedacitos. Ok, si nos fijamos, solo necesitamos esta medida que nos dan aquí, que es de 10. Cheque. Con esta medida de 10 nosotros ya podemos resolverlo. Ok, entonces calculamos área. Voy a poner A y un cuadradito abajo. ¿Cuál es la área del cuadrado? Bueno, la longitud de los lados de 10 elevado al cuadrado. Eso es igual a 100 centímetros al cuadrado. Okay, ahora vamos a sacar el área del círculo. Ok, si se fijan, ¿qué está sucediendo aquí? El área del círculo pega de extremo a extremo el círculo pega de extremo a extremo en mi cuadrado. Entonces significa que si yo cruzara una línea de un borde al otro, esta tendría 10 centímetros.
¿Y qué dijimos nosotros que era la línea cuando cruza de un extremo al otro en un círculo? ¿Cómo le llamamos? Diámetro. Correcto, diámetro. Pero nosotros para la área de un círculo, perdón, el área sabemos que es pi por r al cuadrado. Pero ¿qué dijimos también sobre el radio? ¿Cómo sacamos el radio a partir del diámetro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se divide el diámetro entre 2. Correcto. Entonces nuestro radio quedaría como 5. Cheque. Entonces nuestra área del círculo sería pi por 5 al cuadrado, que sería 5 al cuadrado es 25 por pi. Esto es 78.53. Lo voy a poner abajo mejor. Igual 78.53. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Bueno, vamos a restar del cuadrado la área del círculo. Entonces, área sombreada, a ese le voy a poner, va a ser los 100 centímetros del área del círculo menos los 78.53 del área del círculo. ¿Y eso cuánto es? Eso va a ser igual a 21.46. Entonces, 21.46 es el área de estos pedacitos de esquina que me quedan a mí del cuadrado. Ok. ¿Qué es lo otro que nosotros vamos a tener en cuenta en las áreas sombreadas? Bueno, fijarnos bien en las figuras que están representadas. Veamos el ejemplo de este cuadrado de aquí abajo. Este aquí. Ok, si se fijan, tenemos un cuadrado y me dice que el lado es 6. Nada del otro mundo. Ok, me pide calcular el área sombreada. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si se fijan aquí, nosotros tenemos... ¿cómo se los represento? Se los voy a representar de esta forma. Este círculo aquí, si yo lo dividí así, ok, lo dividí en 4 mi círculo. Ok, tirando los diámetros, el diámetro vertical y el diámetro horizontal, partí mi círculo en 4. Entonces yo tengo este pedacito aquí. Entonces lo que significa es que yo estoy agarrando solo como uno de estos pedacitos, uno de estos cuartos de círculo, yo lo estoy utilizando aquí, en esta figura aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno, calcular la área del cuadrado. ¿Cuál es la área del cuadrado? El área del cuadrado, si nos fijamos, el lado mide 6. Entonces, el área es 6 al cuadrado, 36 centímetros al cuadrado. Ok. Número 2. Vamos a calcular el área del círculo. Ok. ¿Cuál va a ser el radio para sacar el área de este círculo? ¿Alguien me lo puede decir? Creo que es 3. A ver. No. Fíjense en cómo pedaceo yo el círculo arriba. ¿Cuál sería el área de ese círculo? El área el radio que voy a utilizar aquí abajo en el ejercicio que estamos haciendo ahora. 1.5 no es 50 o 5, no. El radio que nosotros vamos a utilizar siempre va a ser 6. Porque si se fijan, es lo que está pasando es esto. Yo tengo mi círculo y solo está dividido por los diámetros así. Pero yo lo que estoy tomando, por ejemplo, es como esta parte de aquí. Pero ¿qué es lo que tengo? Tengo del borde al centro del círculo, que es esta medida de aquí, que aquí me da como 6. Entonces yo puedo tomar como 6, aquí va a ser mi radio. No sé si me entienden esa parte. Sí, ya entendí. Ok. Entonces, hago mi fórmula para el área del círculo, que sería pi por 6 al cuadrado. ¿Cuánto me quedaría aquí? Sería 6 al cuadrado por pi. Ok, espérense. 36 por pi. Ok. Ojo aquí. Aquí el área me va a dar 113. El área me da 113.09. Ok, esperen. ¿Qué escribieron en el chat?
113.09. Ok. Pero desde aquí, nosotros, solo viendo este dato, podríamos intuir el error. ¿Qué es porque hay un error aquí? Si se fijan, el área del círculo es mayor que el área del cuadrado. Y eso es imposible, porque vemos que hay parte del cuadrado que no está cubierta. Incluso, la otra razón es que esta área del círculo es exageradamente enorme en comparación al cuadrado. ¿Qué es lo que no estamos teniendo en cuenta aquí? Que aquí nosotros sacamos el área para todo el círculo. Y lo que tenemos aquí solo es una cuarta parte del círculo. Entonces lo que vamos a hacer con esta área es dividirlo entre 4. Si dividimos entre 4 nuestra área, eso nos da 28.27. Este ya es un dato de acuerdo a la situación que tenemos y ya más fiable. Entonces, ¿cuál es el área sombreada? Bueno, restamos 36 menos 28.27. ¿Cuánto nos queda ahí? 36 menos 28.27 es 7.73. Respuesta correcta para este pedacito de área aquí. Ok. ¿Alguna duda que tengan? Ok, aquí estamos bien entonces. Ok. Vamos a ver el ejercicio del rectángulo porque estos dos ejercicios de donde he involucrado círculos los vamos a solo a comentar. El ejercicio o sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un rectángulo, nos dan sus medidas y tenemos, ¿qué es lo que tenemos de este círculo aquí? Es círculo completo, semicírculo, cuarto de círculo. ¿Qué tengo yo aquí? Un semicírculo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la área del rectángulo, luego sacamos la área del círculo, pero esa área del círculo la vamos a dividir entre 2, porque aquí hay un semicírculo. Entonces, por eso la dividimos entre 2, y de ahí solo va a ser restar. Ok. Y con el ejercicio E, ¿cómo quedaría? Tenemos un cuadrado, nos dan una medida, nos dicen que la medida vale 12. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Bueno, sacamos la área del cuadrado. Cheque, hasta ahí va todo fácil. ¿Cómo sacamos el diámetro o radio en los círculos? Si nos fijamos, los círculos quedan exactos de arriba para abajo o a los lados. Entonces lo podemos ver así. Todo esto desde aquí. Todo esto así vale 12, que es la información que me dan por el cuadrado. ¿Y cómo quedaría entonces solamente el radio de un círculo? Bueno, el diámetro de un círculo, ¿cuál sería? Solo el diámetro. 12. Ah, no, del diámetro de un círculo, 6. Sí, cheque. 7, 1, Y o 6. sea, el diámetro, acuérdense que sería de aquí a aquí. Pero nosotros ya vimos que para sacar el área va a ser sacar la mitad de eso. Entonces, ¿cuál sería el radio? 3. Cheque. El radio sería 3. Entonces, ¿qué tendrían que hacer aquí? Saquen el área de un círculo con radio 3 y lo multiplican por 4, porque hay 4 círculos. Luego, ese resultado se lo van a restar al área del cuadrado que van a tener aquí. Nada más. No hay mayor problema con eso. Ok. ¿Y cuál es qué sería con este ejercicio del rectángulo ABCD? Pues imagínense que a mí me dan estos datos, 7 y 5. Okay, y a mí me piden calcular la mitad de aquí. Se nota claramente que es la mitad. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, multipliquen, saquen la área del rectángulo y divídanla entre 2. Okay. Y nada más eso tendrán que hacer. No hay mayor complicación en eso. O igual, o si quisieran como sacar la área del rectángulo y después la área de este triángulo, recuerden que esta línea aquí, esta parte aquí representa la altura del triángulo, porque es un segmento perpendicular que va de un vértice hacia la base. Okay. ¿Hay alguna pregunta con esto de áreas sombreadas? No, yo comprendo. ¿Los demás?
¿Los demás entendieron o tienen alguna duda? Ok. ¿Qué otro elemento, qué más nos puede salir sobre áreas a nosotros? Bueno, a nosotros nos puede salir otro elemento que le vamos a denominar área combinada, pero este nada más solo es comentarlo porque es bastante fácil. Imagínense que ustedes les dan esta figura aquí. Imagínense, vamos a tener estas dos figuras. No. Ok. ¿Qué harían ustedes para sacar el área de esas dos figuras que yo dibujé arriba? ¿Qué se les ocurre hacer? Pues miren, para sacar el área de esas dos figuras que tenemos aquí arriba es bastante fácil. Si se fijan, son áreas que tal vez no son regulares o no son comunes, pero están construidas a base de áreas de figuras comunes. En este primero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Cortamos aquí, es como cortar, cortamos aquí. Entonces, lo que haríamos sería sacar el área de este rectángulo, sacar el área de este otro rectángulo y sacar esta área aquí. Si se fijan, nos quedan tres áreas de tres rectángulos, que es algo sencillo de sacar. Y de ahí solo sumamos esas tres áreas. Nada más. Yo no pongo datos aquí porque no es necesario, solo les quiero brindar esa idea. Allá depende del ejercicio cómo les tire los datos. Pero la idea va a ser eso, cuando se nos presenten áreas de esta forma, lo que vamos a hacer es dividirla en áreas de figuras comunes que yo puedo sacar. Por ejemplo, ¿cómo saco la área en esta segunda figura? Bueno, sacaría la área de este rectángulo que me queda aquí y después la área de este triángulo aquí arriba. Ok, no sé si me captan esa idea. Eso es bastante sencillo, por eso. Y se utilizan las mismas fórmulas de área en cada figura correspondiente. No es que cambie algo. Aquí solo es pedacear mi figura mayor en otras figuras conocidas que se me hagan más fáciles. Bueno, vamos a ver un último tema, que es el tema del volumen. Ok, acuérdense que nosotros platicamos al inicio que, bueno, si se acuerdan, nosotros hablamos del punto y decíamos que el punto no tiene longitud, pero ahí después del punto avanzamos a la línea. Y en la línea decíamos que la línea sí tiene longitud, pero no tiene anchura. Ok, pero después de la línea hablamos un poquito del plano. Y el plano decíamos que tiene longitud y tiene anchura, pero no tiene espesor. Ok, ¿qué pasa con el volumen? Bueno, en el volumen nosotros tenemos longitud, tenemos longitud, tenemos anchura y tenemos altura, o sea espesor, perdón. Entonces aquí ya tenemos las tres dimensiones. Entonces cuando existen las tres dimensiones, nosotros le vamos a llamar a eso volumen. ¿Qué volumen vamos a ver nosotros? Bueno, volumen de un sólido rectangular, o sea, de lo que se construye a partir de un cuadrado, de un rectángulo o algo así. ¿Cuál va a ser el volumen de un sólido rectangular? Simplemente multiplicar sus tres medidas. Multiplicar cuánto tiene de largo, cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto. Esa va a ser, si multiplicamos esas tres cifras, eso nos va a dar a mí cuánto vale el volumen. Y el volumen, sus unidades siempre van a ser unidades cúbicas. O sea, si a mí me dan las unidades de la longitud en centímetros, lo de ancho en si todo lo me dan en centímetros, el volumen va a ser centímetros cúbicos. Y así. Ese es el volumen. Multiplicar las tres dimensiones. Este es un sólido rectangular. Ok. Pero si quisiéramos hablar un poquito más general del volumen, el volumen se va a definir como la multiplicación del área de la base por la altura que tenga ese sólido. Volumen igual área base
por altura. Ese siempre va a ser el volumen. Igual, si se fijan aquí, largo por ancho, ¿qué es? Largo por ancho es el área de un rectángulo, de un cuadrado, que es la forma que está aquí abajo. Y esto solo se fue levantando para arriba. Lo que es, básicamente, cómo se construye un sólido es poniendo capas de una figura plana una sobre otra. Entonces aquí es como que nosotros pusiéramos un montón de rectángulos uno sobre otro hasta que lleguemos hasta determinada altura. Por eso el volumen solo va a ser multiplicar el área de la base por la altura. ¿Qué pasaría, ejemplo, si les ponen un cilindro? Un cilindro es un círculo y tiene una altura. Ok, ¿cómo sacaríamos el volumen de este cilindro? ¿Qué es todo esto aquí? Bueno, solo es sacar el área de este círculo y ver cuánto y multiplicarlo por su altura. Nada más. Así va a ser siempre. Esa es la expresión general del volumen. Área de su base por la altura que tiene. Okay. ¿Tienen alguna pregunta con esto? No hay pregunta. Al menos yo no. Ok, entonces por geometría estos serían todos los temas. Ya estaría cubierto todas las áreas de los temas de geometría. Si ven, como les hice la recomendación ayer, descarguen esta presentación que está en la descripción del video en YouTube y léanla, porque sí hay como bastantes propiedades que es importante tener en cuenta. Pero ya ven que al momento de hacer la resolución de los ejercicios, no es tan difícil. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que nos faltó de álgebra, que nos faltó platicar sobre solo resolución de ecuaciones. No es nada del otro mundo lo que vamos a ver ahorita. Por eso pucha, abrí lo que no era. Es rápido. No. He abierto 3 documentos, ninguno era. Cierto, arriba. Ok, esto sí. Bueno, solo es la diapositiva para ir. Ok, ¿qué tipo de ecuaciones vamos a hablar nosotros? Bueno, vamos a tener ecuaciones, vamos a ver ahorita. Ecuaciones lineales, vamos a hacer el repaso. Ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones valor absoluto, ecuaciones radicales. Esas son las 4 tipos de ecuaciones que vamos a ver ahora. Ok. Ecuaciones lineales, ¿cuáles son? Bueno, donde su variable tiene como máximo, donde las variables tienen exponente a la 1. O sea, esta sí. X más 3 igual 7x menos 2. Toda ecuación donde sus variables, el exponente esté a la 1, es una ecuación lineal. ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal? Sencillo, ya lo platicamos el otro día. Despejando para la variable dada. Ya sabemos, la idea es todas las variables en un lado, todas las constantes en el otro, y luego ir despejando. Por ejemplo, aquí tendríamos x. Vamos a pasar todas las variables al lado de x. X, este 7x está sumando, pasa con signo negativo. Menos 7x, y aquí tendríamos menos 2 y menos 3. Entonces, resolviendo aquí, tendría x menos 7 menos 6x igual menos 2 menos 3 menos 5, y tendría al final x igual menos 5
Entre 6 aquí está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. X igual 5 sextos. Y esa X, bueno, esos signos negativos, como hay signos negativos arriba y abajo, yo los puedo cancelar y me queda solamente X igual a 5 sextos. Ya saben, si un número está, si cualquier término está sumando, pasa al otro lado a restar. Si está restando, pasa a multiplicar. Si está multiplicando, perdón, si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Igual, si está dividiendo, pasa a multiplicar. Esas son las operaciones inversas que se tienen. Estas son las ecuaciones lineales. No hay como mayor trámite en esto. ¿O alguien tiene alguna pregunta en cómo resolver estas ecuaciones? Ok. Esas son las ecuaciones lineales. ¿Qué otro tipo de ecuaciones vamos a ver? Bueno, vamos a hablar de ecuaciones con radicales. Para después hablar. Ecuaciones con radicales son cuando dentro de una raíz, ya puede ser cuadrada, cúbica, cuarta, está una de nuestras variables. Por ejemplo, imagínense que yo tenga x más 2 menos 3 igual 7. Ok. ¿Qué pasa en esto? Si nos fijamos, nuestra variable está dentro de una raíz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto? Bueno, número 1, vamos a tratar de dejar siempre todas las variables en un solo lado. En este caso, aunque aquí estuviera con radical, siempre lo dejaríamos como la raíz aquí por mientras. Entonces vamos a dejar todas las variables en un lado. Nos quedaría x más 2 igual 7. Este menos 3 está, bueno, aquí está menos 3, pasa a positivo. Entonces aquí tendría x más 2 igual a 10. ¿Cómo hago para eliminar esta raíz cuadrada? Bueno, ya lo platicamos. Elevamos al cuadrado a ambos lados. Aquí al cuadrado y aquí al cuadrado. Entonces esto se nos elimina, quedándonos x más 2. Y aquí tuviera 10 a la 2 es 100. Y aquí, si se fijan, ya tenemos una ecuación lineal que podemos resolver sencillamente. Entonces, x más 2 igual a 100. Entonces tendría x igual 100 menos 2. Sería x igual 98. Y eso es todo lo que nosotros tenemos por hacer. Nada más, no habría más trámite que hacer. Pero ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a veces con estas raíces? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a veces con este tipo de ejercicios? Okay. ¿Qué pasa si ustedes ven lo siguiente? X más 5 igual menos 3. X más 5 igual a menos 3. ¿Ustedes creen que esta ecuación tenga solución? Bueno, podemos probarlo. Si se fijan aquí ya tenemos que ya tenemos solo variables en un lado y constante en el otro. Entonces nos quedaría elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces nos tendríamos x más 5 y aquí tendríamos menos 3 al cuadrado sería 9. Ok, resolviendo tendríamos 9 menos 5. Entonces aquí tendríamos x igual 9 menos 5. Tendríamos x igual a 4. Entonces tenemos que x igual a 4. ¿Qué pasa cuando sustituimos aquí en x? ¿Qué es la comprobación? Bueno, sustituyamos. Entonces tendríamos 4 más 5 igual menos 3. 4 más 5 es 9. 4 más 5 es 9. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Ok, y aquí la pregunta. ¿3 es lo mismo que menos 3? No, ¿verdad? Entonces,
significa que hay un error en la ecuación. ¿Y cuál es el error en la ecuación? Bueno, no es nuestro el error, sino es del problema en sí. Ninguna raíz les va a dar un número negativo. Es imposible esto en los números reales. Les comenté al inicio los números complejos, pero aquí solo trabajamos con números reales. Entonces, ¿qué pasa? Ninguna raíz cuadrada les puede dar un número negativo. Si ustedes llegan a una parte como esta, el ejercicio o la respuesta sería que x es nulo o vacío, o sea que no tiene respuesta, porque ninguna raíz cuadrada les puede dar un número negativo. Ok. ¿Se comprende este punto? Sí, lo comprendo. ¿Los demás? Ok. Esa es la consideración que deben tener con los números. Esa es la consideración que deben tener con los números, bueno, con las ecuaciones radicales. Nada más eso. Que si ven que está una raíz igualada a un número negativo, no tiene solución esto. Ok. Bueno, el compañero que toma captura, si me ayuda ahorita, por favor, antes de borrar. Sí, ya lo había tomado. Check. Gracias por esperar. Entonces ahora vamos a hablar de valor absoluto. ¿Qué pasa en las ecuaciones de valor absoluto? Las ecuaciones de valor absoluto son aquellas que su variable está dentro de un valor absoluto. Por ejemplo, esto. X más 5 igual 13. ¿Qué es lo que vamos? Bueno, más o menos va a ser el mismo planteamiento con las radicales. Igual, si hubiera más números, lo primero va a ser siempre dejar solo el valor absoluto en un lado y todos los demás números en el otro. O todas las variables en un lado, incluyendo las que tengan el valor absoluto, y las constantes en el otro. Aquí lo voy a hacer directo. Ok, ¿qué vamos a hacer con el valor absoluto? Bueno, si se acuerdan el valor absoluto, si el número es positivo, el valor absoluto es positivo. Pero si el número es negativo, es como que lo multiplicamos por menos 1 para hacerlo positivo. Ok, y entonces, ¿cómo podemos expresar eso en un valor absoluto cuando tenemos una variable que no sabemos qué valor le da, qué valor tiene? Entonces lo que vamos a hacer es que esta ecuación la vamos a dividir en dos. Vamos a tener una parte positiva y una parte negativa. Entonces vamos a tener x más 5 igual a 13 como mi parte positiva. Y vamos a tener x menos 5. Bueno, x más 5. Así, menos x más 5 igual a 3. Vamos a hacer estas dos partes. Una positiva y la otra toda multiplicada por un menos 1. O por un negativo. Entonces vamos a resolverlas independientemente cada una. Entonces aquí nos quedaría x igual 13 menos 5. X igual 8. Del otro lado vamos a tener, primero hacemos la multiplicación de signos, menos x menos 5 igual 13. Entonces voy a tener menos x igual 13 más 5 menos x igual 18. Y este menos también tengo que pasarlo, entonces me quedaría x igual negativo 18. Ok. Y vamos a tener estas dos respuestas. ¿Cuál va a ser la correcta? Bueno, dependiendo de los casos, pueden ser correctas los dos o solamente una. Ahí va a quedar a discreción de que nosotros lo verifiquemos sustituyendo los valores de x que encontremos en nuestra ecuación original y también dependiendo del contexto del ejercicio que nosotros vamos a aplicar. Ok. ¿Alguna duda con esto? No, Ok. Bueno. Veamos entonces los temas que nos faltaba, que son ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones cuadráticas son aquellas ecuaciones que nosotros
que tenemos un exponente elevado al cuadrado. No, el exponente está elevado al cuadrado. Ok, vamos a poder resolver ecuaciones cuadráticas de dos tipos. Una de forma directa despejando y otra vamos a utilizar una forma. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primera forma. ¿Qué pasa si tenemos x al cuadrado menos 13 más 12? Bueno, igual 12. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Simplemente ir despejando. No nos vamos a complicar. Entonces tendríamos x al cuadrado igual 12 más 13. X al cuadrado igual 25. ¿Qué hacemos en este punto? Bueno, vemos que tenemos una potencia en un lado. ¿Cómo eliminamos esta potencia? Bueno, ya la hemos visto en algunos ejercicios, aplicando raíz cuadrada en ambos lados. Entonces aquí me va a caer x y aquí raíz cuadrada de menos de 25. Recuerden, cuando nosotros apliquemos raíz cuadrada en ambos lados, aquí vamos a tener que poner más menos, porque estamos elevando un número al cuadrado. Entonces, cuando hay un número elevado al cuadrado, ponemos más menos. Entonces aquí nos va a quedar x igual más menos raíz de 25, ¿cuánto es? Es 5. Entonces yo tengo dos respuestas. Tengo x igual 5 y x igual menos 5. Este es otro dato. Una ecuación cuadrática, bueno, una ecuación en general, va a tener tantas soluciones como el mayor de sus exponentes. Aquí si ven el mayor de sus exponentes es 2, entonces va a tener dos ecuaciones. Y aquí tenemos x y menos x. Igual lo mismo. Comprobar en la ecuación original que funcione, y también dependiendo del contexto a veces no, el número negativo no va a ser permitido cuando nos den ejercicios como ya sacados de la vida real, donde las unidades de medida son todos números positivos y es imposible que salga un negativo. Entonces eso a tomar en cuenta. ¿Claro con este punto? Sí, todo bien. Ok. Entonces veamos qué es lo que tenemos. Okay. ¿Cuál es la otra otro ejercicio que nos podemos enfrentar? ¿Qué pasa si nosotros nos dan el ejercicio x al cuadrado más 6x más 3? No, más 5. X al cuadrado más 5x más 6. Ok. Todo esto, esta es una ecuación cuadrática. Ok, imaginemos que está igualada a 0. Ok, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, nos vamos a hacer uso de la fórmula general cuadrática. ¿Qué dice la fórmula general cuadrática? Tenemos menos b más menos b al cuadrado menos 4ac. Todo esto entre 2a. Ok. Y ustedes se dirán, ¿quién es a, quién es b y quién es c? Bueno, sencillo. A, b y c. El número variable que acompaña a la variable al cuadrado es a, el que esté la variable lineal es b, y el número que no tenga variable es c. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, sustituir los valores. Menos b, menos 5, más menos, b al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 4ac, 4a, bueno, x es 1, c es 6, y abajo tenemos 2 por a, 2 por 1. Ok, entonces resolvemos. Menos 5, más menos, ¿qué tengo aquí adentro? 5 al cuadrado, 25. Menos 4 por 1, 4. 4 por 6, 24. Entre 2. ¿Ok? ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, continuamos resolviendo. Tenemos menos 5, más menos. 25 menos 24 es 1. Y raíz de 1, 1. Entonces, y voy a tener 2 abajo.
Y en este punto, ¿qué vemos? Bueno, aquí tenemos más menos. Entonces vamos a tener dos opciones. Vamos a tener menos 5 más 1 entre 2. Y vamos a tener menos 5 menos 1 entre 2. Una con signo positivo y la otra con signo negativo. Y resolvemos ambas. Menos 5 más 1, menos 4. Entre 2, bueno, menos 5 más 1, sí, menos 5 más 1, menos 4. Entre 2, menos 2. Abajo, menos 5 menos 1, menos 6. Entre 2, menos 3. Y esas serían mis respuestas. Conjunta solución sería igual a menos 3 y menos 2, que son las dos respuestas que yo tengo. Igual lo mismo, a veces hay que comprobarlo en nuestra ecuación original o dependiendo del contexto analizarlo. ¿Alguna pregunta con esto? Sí, al comprobarlo es como la ecuación que nos presentan en el ejercicio sería una de las dos respuestas al final, Sí. ya No, sea del negativo y del positivo. sí, Okay. ustedes tienen que comprobar en esta ecuación de aquí. Van a ir sustituyendo el valor de donde está X, En sustituyen esta menos 3, ecuación. por ejemplo. O después sustituyen menos 2. Ok. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Ok, entonces si no hay más preguntas, bueno, vamos a hacer esto. Nos vamos a quedar por aquí hoy con esta parte. Yo voy a subir esto a YouTube y lo voy a subir con otra serie de ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer más? Bueno, les voy a enviar un par de pruebas que yo les mencioné, que ya están con revisión automática, para que ustedes puedan practicar, que son los temas que ya hemos visto. Y también tendrían los videos de estadística que están en el mismo canal donde subimos todos estos videos. Ahí están los videos de estadística para que puedan verlos. Y en la descripción, ahí están los enlaces para las diapositivas y ejercicios también para practicar. Ok. Lo otro sería que tal vez el día de mañana o el lunes se les pueda dar un repaso con otro de los tutores para que ustedes ahí puedan tener un chance más pues de estudiar también y de estar como en una reunión como esta. Ok, pero igual el grupo siempre está ahí abierto para que resolver dudas e igual con los videos que se hacen y las pruebas. Yo les voy a enviar las pruebas de otro ratito para que puedan practicar y de ahí van haciendo las consultas debidas. Ok. Así que muchas gracias por haber estado aquí hoy. Andy. Ok. O sea que al final, con el tema de estadística que queríamos pendientes, no haríamos reunión, sino que sería el video. Sí, sí, con El video de repaso. estadística, vean los videos. Bueno, esos videos yo los hice. Son 5 videos, como media hora cada uno, donde explico los puntos, los temas, y ahí pueden ir viendo. Igual tal vez lo que les pediría con esa estadística es que ahí hay partes donde yo menciono que es para la gente de ingeniería. Por eso hay partes donde tal vez me extiendo un poquito más o incluyo otras cosas. Pero por lo general, la parte de estadística que ustedes necesitan es moda, mediana, media, los 3 datos, saber leer las gráficas y los ejercicios de probabilidad y conteo. Todo eso ahí lo menciono. Ok, muchísimas gracias Ok. por su tiempo. Gracias a ustedes por estar participando de esto. Okay. Ahí les voy a enviar los links al grupo. Está bien. Bueno, nos vemos. Buenas tardes.